Hola golosos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a este microespacio de los golosos aquí en Viva Lifestyle, en el que no vamos hoy a hablaros sobre recetas de cocina. Hoy vamos a hablar sobre vino, efectivamente, pero no vamos a decir qué vino es mejor, qué vino es peor, qué denominación de origen, qué añada, nada de eso. Hoy vamos a hablar de un aspecto importante para aquellos que os guste tener una buena vinoteca en vuestra casa, y es lo referente a la conservación. Vamos a dar una serie de pautas en los próximos minutos sobre cómo conservar el vino para que cada vez que abráis una botella degustéis con toda su plenitud de este magnífico manjar, ¿de acuerdo? Bueno, y lo primero que tenemos que hacer es atenernos a la temperatura. La temperatura del ambiente en el que conservamos nuestras botellas es uno de los principales factores que debemos cuidar para evitar que nuestros vinos se echen a perder. Lo ideal es que el vino esté en una temperatura constante entre los 12 y 16 grados. También debemos prestar especial atención a evitar oscilaciones térmicas. ¿Qué quiero decir con esto? Que no varíe mucho la temperatura de la botella, por lo que lo adecuado sería que evitemos almacenarlas en lugares en los que la temperatura sea muy cambiante. Por este motivo, desaconsejamos guardar el vino en la cocina, donde la temperatura puede aumentar varios grados de forma brusca cuando, por ejemplo, estamos preparando algún plato. Lo mejor, almacenarlo en una bodega, un sótano o un trastero donde no haya sistemas de calefacción o aires acondicionados. Así que lo primero que todo que tenemos que prestar atención a la temperatura. Un segundo aspecto que también quería contaros es a propósito de la humedad. Y es que igual de importante que controlar la temperatura del lugar en el que conservamos nuestras botellas de vino, también lo es el hecho de la humedad relativa del ambiente. El lugar que elijamos debe ser fresco y la humedad relativa debe estar entre el 70 y el 80% para que el corcho no se seque o se humedezca. En caso de que el corcho se seque, el tapón tendería a encogerse, por lo que podría entrar aire en la botella y favorecer una oxidación prematura del vino, ¿vale? En caso contrario, si el corcho está demasiado húmedo, se darían las condiciones necesarias para que aparecieran mohos y hongos que también pueden estropear la bebida. Para evitarlo, pues nada mejor que usar un termómetro y un higrómetro junto a las botellas. Así tendremos bajo control que el vino no experimente grandes cambios en la humedad o en la temperatura del ambiente. Un tercer aspecto que tenemos que también puede acelerar la degradación del vino es la exposición directa a la luz, tanto a la natural como a la artificial. Es muy importante que el sitio en el que almacenemos las botellas sea oscuro, puesto que la incidencia de la luz sobre las botellas puede favorecer reacciones químicas, como por ejemplo la oxidación del vino con la consiguiente pérdida de calidad. La luz también puede afectar negativamente a la bebida a través de la fotodegradación de la riboflavina que está presente en ella, ¿no? En el vino, lo que se conoce como la enfermedad de la luz. Por este motivo, y entre otros es por los que se sigue manteniendo el color verde en la mayoría de las botellas que estamos viendo en el mercado, ya que este color es capaz de neutralizar entre el 30 y el 60% de las radiaciones lumínicas. Si el lugar que hemos elegido para guardar nuestro vino tiene mucha luz, es mejor guardar las botellas que podamos, las mayores que podamos, en muebles cerrados o en cajas. Otro aspecto, el aislamiento de olores fuertes. Para evitar que el sabor y los aromas de nuestros vinos se vean alterados por agentes externos, debemos preservarlos del contacto con fuentes de olores fuertes.
Mantener nuestras botellas en un lugar bien ventilado nos ayudará a cumplir con este propósito y nos permitirá también regular la humedad del ambiente y evitar la aparición de hongos. Y seguro que os estáis preguntando, bueno, pero ¿cómo pongo las botellas? Porque hemos hablado de las condiciones, pero ¿qué tiene que ver o cómo tiene que ver la posición de las botellas para conservar nuestro vino? Pues es muy importante, la verdad, porque tenemos que atender sobre todo al aspecto que se llama organoléptico, ¿vale? Vamos a explicar ahora qué es esto. Atendiendo a este aspecto, al organoléptico, intentaremos colocar nuestras botellas siempre en posición horizontal. De esta manera, y esto es el aspecto organoléptico, permitiremos que el vino y el corcho estén en contacto permanente. Evitaremos que el corcho se seque y además, eso ya hemos hablado un poco del tema de la humedad, ¿de acuerdo? Asimismo, vamos a intentar que las botellas sufran alteraciones o movimientos bruscos para permitir que el vino repose de forma adecuada y evolucione de la manera más natural posible. Pero hay una excepción. Esto se da con los vinos espumosos, cavas, champán. En este caso, la presencia de gas carbónico que tiende a subir permite que el tapón mantenga el nivel de humedad idóneo, ¿vale? O sea que en este caso, los vinos espumosos en vertical. Además, la propia disposición vertical de la botella favorece también la propia conservación del gas en este tipo de bebidas. ¿Cuántas veces habéis escuchado el vino es mejor con el tiempo? Bueno, pues os tengo que decir que esa frase no es del todo correcta, ¿vale? No todos los vinos mejoran con el tiempo y por eso es fundamental distinguir qué vinos son buenos para conservar durante más tiempo y cuáles son mejores para beber pronto. Para diferenciarlos debemos tener en cuenta factores como la edad del vino, la añada, el lugar de procedencia, el tipo de uva con el que se elabora, el tiempo y el tipo de crianza, pero sobre todo el lugar donde han estado almacenadas las botellas, ¿de acuerdo? Dicho esto, y como norma general, los vinos jóvenes deben beberse en el año en que se cosechan. Los crianza durante los 5 años siguientes y los reserva y gran reserva pueden conservarse durante unos 10 o 15 años aproximadamente. No conviene sobrepasar estos tiempos, puesto que es muy difícil que consigamos conservar el vino tan bien como lo hacen en las bodegas. Aún con todo, debemos tener en cuenta que estas fechas de consumo son estimaciones, puesto que habría que valorar las condiciones individuales de cada botella y el tipo de vino en cuestión. Una vez que hemos abierto una botella de vino y si no nos la vamos a terminar de una vez, es mejor que conservemos el vino en el refrigerador. Antes deberemos minimizar el contacto entre el vino y el aire contenido en la botella para evitar que se oxide. Para lograrlo, podemos cambiar el vino a una botella más pequeña y cerrarla bien apretando el corcho de forma firme. También podemos optar por la utilización de una bomba de vacío para extraer el aire del interior de la botella. Y amigos, siguiendo estos consejos, nuestra colección de vinos se conservará de manera adecuada y así podremos disfrutar del placer de una copita en las grandes o pequeñas ocasiones, siempre que éstas se presenten. Nos vemos muy pronto. Hasta la vista, golosos. Viva Radio, tu radio de viva voz.